Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Caminos del Espíritu, un espacio para tu alma. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. ¿Qué tal? Te habla Fray Alejandro. ¿Cómo estás? De nuevo encontrándonos en este espacio de espiritualidad para alimentar las cosas del alma. Quiero compartir contigo un texto del Evangelio de San Juan. Si tenés tu Biblia a mano, lo podés abrir en el capítulo 16, versículos del 5 al 11. Dice así: A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: Ahora me voy al que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Pero al decirles esto, ustedes se han entristecido. Sin embargo, les digo la verdad: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, probará al mundo dónde está el pecado, dónde está la justicia y cuál es el juicio. El pecado está en no haber creído en mí. La justicia en que yo me voy al Padre y ustedes ya no me verán. Y el juicio en que el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. En este Evangelio que acabas de escuchar, Jesús anuncia de nuevo su partida, igual que en toda la primera sección de este discurso de despedida, que es Juan 14. Pero si antes eran los discípulos, Pedro, Tomás, Judas Tadeo, los que le planteaban los interrogantes al Maestro, ahora nadie se atreve a preguntarle nada, nadie se atreve a preguntarle dónde va, porque la tristeza que tienen es enorme. Dice Jesús, sin embargo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. En cambio, si yo me voy, se lo enviaré. Y Jesús justamente aquí se está refiriendo a su muerte, esa muerte necesaria para poder llegar a la glorificación. Es precisamente por este camino paradójico, casi contradictorio, este camino de fracaso, que Cristo resucitado va a fundamentar definitivamente la fe de sus discípulos en Él. Ellos estaban destinados a ser los testigos de Jesús, incluso con su propia vida. Este es el ser del cristiano. Pero ¿cómo podían dar testimonio de Cristo sin comprender el sentido y el alcance de su muerte y de su resurrección? No se puede ser testigo de aquello que no se ha experimentado. No se puede ser testigo de aquello que no se ha comprendido. ¿Y cómo lo van a comprender si no es por la luz del Espíritu de Jesús resucitado? Por eso es necesario recibir el Espíritu. Pero si Cristo no se ausenta, si Cristo no se va, si no muere, si no resucita, no puede venir el Paráclito a los discípulos.
Es por esto que Jesús les dice: les conviene que yo me vaya. Jesús vuelve al Padre porque su misión ya está cumplida. Y sin embargo el Espíritu lo va a hacer presente entre los suyos para siempre. Esta nueva presencia se hace sentir especialmente en los momentos de prueba, en los momentos de persecución. Y justamente eso lo podés contemplar, por ejemplo, en la persecución que sufren Pablo y Silas, Hechos capítulo 16, del 22 al 34. Pablo y Silas están en la cárcel, han sido encarcelados ya por el Evangelio en Filipos y son liberados de sus cadenas por un milagro que hace Dios, y consiguen justamente a partir de esta liberación la conversión y el bautismo del propio carcelero y de toda su familia. Este carcelero que estaba a punto de matarse, de suicidarse, cuando se dio cuenta que se habían escapado los prisioneros y sin embargo no se habían escapado, estaban ahí, y les pregunta: ¿qué tengo que hacer para salvarme? Tenés que creer, tenés que hacerte bautizar para el perdón de tus pecados, tenés que vivir en el Espíritu. Los lleva a su casa, les pide que le prediquen a toda la familia y se convierten todos, se hacen bautizar y hacen fiesta, porque la salvación ha entrado en esa casa. La salvación penetra en una vida, penetra en una casa, cuando se le abren las puertas a Dios. Te invito a escuchar este tema musical titulado Con mi voz. Pedir al Espíritu Santo, que quiere llenarte en este momento, que tu voz se transforme en esa proclama permanente de las maravillas de Dios en tu vida. Se escapa, volar cuando no hay buenas noticias, temer a lo que nunca se espera, como el que planta bandera y luego guarda la fe. Valientes conquistan sus sueños, cobardes no heredan el cielo. La prueba es pase de cortesía a la bendición que te espera. No vivas de glorias pasadas, sé sabio y mantén la postura. No olvides que Dios jamás te abandonará. Sé firme en tu creer, sé valiente. Noticias, temer a lo que nunca se espera, como el que planta bandera y luego
luego guarda la fe. No sé de alguien que haya creído en Dios y Él no le haya cumplido su amor. Es un anillo dorado que no tiene principio y no tiene final. Valientes conquistan sus sueños, cobardes no heredan el cielo. La prueba es pase de cortesía a la bendición que te espera. No vivas de glorias pasadas, sé sabio y mantén la postura. No olvides que Dios jamás te abandonará. Sé firme en tu creer, sé valiente. Sé valiente. Sé valiente. Correr, volar, cantar, debes ser valiente. Sé sabio, sé valiente. Si pensás un poco en estos textos que escuchaste, te vas a dar cuenta que la presencia de Cristo en medio de la Iglesia, por medio del Espíritu Santo, empieza a tener las características de una especie de sentencia judicial favorable a Jesús. Y justamente en esta sentencia culmina el proceso que estaba en marcha en la vida del Maestro y se continúa en la existencia de su comunidad eclesial. Se continúa en tu existencia, en la mía, en la de los cristianos. Y justamente esta existencia se encuentra siempre como ante un tribunal en el foro de este mundo. Pero sucede que el Padre revisa el proceso del que Jesús resultó condenado a muerte y ahora sale rehabilitado gracias a la intervención del Espíritu de la verdad. Este Espíritu que deja convicto al mundo con prueba de un pecado, de una justicia y de una condena. De un pecado porque no creen en mí, dice Jesús. De una justicia porque me voy al Padre y no me verán. De una condena porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Es uno de los pasajes más difíciles del Evangelio de San Juan. Justamente el Espíritu Santo va a evidenciar el pecado que hay en el mundo. Lo pone al descubierto porque el pecado es un misterio y necesitas que Dios ponga al descubierto el misterio del pecado. Y este pecado sobre todo consiste en la incredulidad. Es pecador el incrédulo. Se es culpable por no creer cuando la palabra de Dios se te proclama, por persistir en la mentira y en las manos del príncipe de la mentira. Este espíritu deja además en claro la justicia. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el derecho? ¿Dónde está la razón que tenía Jesús de llamarse Hijo de Dios?
porque verdaderamente lo es. Y esto lo demuestra el paso de la muerte a la resurrección, el paso del sepulcro a la gloria inmortal que él ya tenía desde siempre, porque era el unigénito de Dios. Los enemigos de Cristo a los pies de la cruz decían: si es el Hijo de Dios, que lo salve. Y es justamente ahora cuando van a entender que precisamente es por medio de la muerte que Jesús estaba entrando en la gloria de Dios, en la gloria de su Padre. Finalmente, la condena. Esta condena del mundo que es enemigo de Dios consiste fundamentalmente en la derrota del maligno. Y esto es gracias a la resurrección del crucificado, resurrección en la que se muestra como vencedor de la muerte eterna y de la causa de la muerte, que es el pecado, que es el único poder que tiene Satanás. El Espíritu se manifiesta como aquel que revela dónde está el pecado, no haber creído, dónde está la justicia, que el Padre definitivamente hizo sentar al Hijo en el trono de gloria que tenía desde siempre, y la condena del príncipe de la mentira, junto con todos aquellos que lo siguen. Te invito a desear esta unción del Espíritu que te revela estas cosas. Con este tema de David Alfano, es una unción. Pedí que el Espíritu, la unción que viene de lo alto, te llene. Se derrama, es una unción que hoy desciende, es una unción sobrenatural, es una unción que se derrama, es una unción que hoy desciende, es una unción sobrenatural, y me hace hacer lo que yo no podría. En la virtud de aquel que me llamó, es una unción sobrenatural, y me hace hacer lo que yo no podría. En la virtud de aquel que me llamó, es una unción sobrenatural, es una unción que se derrama. Es una unción que hoy desciende, es una unción sobrenatural, es una unción que se derrama, es una unción que hoy desciende, es una unción sobrenatural, y me hace hacer lo que yo no podría. En la virtud de aquel que me llamó, es una unción sobrenatural, y me hace hacer lo que yo no podría. En la virtud de aquel que me llamó, es una unción sobrenatural, es una unción que se derrama. Es una unción que hoy desciende, es una unción sobrenatural, es una unción que se derrama, es una unción que hoy desciende, es una unción sobrenatural.
la convicción de que Jesús resucitado está vivo y obra, actúa verdaderamente en tu vida personal, en la iglesia, en el tiempo presente, en el corazón de la comunidad de fe, justamente radica en el don del Espíritu Santo, que se manifiesta en nuestra apertura a la vida, en nuestra apertura al amor, a la paz, al perdón fraterno. Nunca estamos solos en nuestra soledad. El evangelista Juan, comentando esta metáfora de Jesús en el templo, torrentes de agua viva, afirma: esto lo decía refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Todavía no se había dado el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Juan 7:39. De aquí se concluye que no solamente Jesús resucitado es quien otorga el Espíritu, sino además que el cometido del Espíritu, ¿cuál es? ¿Para qué viene el Espíritu? ¿Por qué Jesús te entrega el Espíritu? Porque el Espíritu viene a continuar la presencia viva de Jesús entre los que creemos en Él. Por el Espíritu Jesús está vivo y presente en medio del pueblo, a tu lado. Por lo tanto, este juicio contestatario y testimonial, el juicio de apelación del Espíritu, no se realiza sin la colaboración de los creyentes, no se realiza sin tu compromiso personal, no se realiza sin tu compromiso comunitario de fe en medio del mundo. El Espíritu, el Consolador, es justamente el mejor antídoto contra la tristeza, contra el miedo, contra el corazón abatido, contra todo esto que tenían que afrontar los discípulos y contra todo esto que tienen que afrontar los discípulos de todos los tiempos, entre los que me encuentro yo, entre los que te encontrás también vos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé esta fortaleza para ser testigos de la verdad de la resurrección de Jesús frente a este mundo que lo condenó y que lo sigue condenando. Te doy gracias, Padre, por el don del Espíritu. Te doy gracias por esta presencia permanente de Jesús entre nosotros. Te doy gracias también porque revisaste este proceso de Cristo, porque el Espíritu atestigua a Jesús como Hijo tuyo, como vencedor del pecado, como vencedor del mal y de la muerte. Cristo resucitado, te pido que fundamentes mi fe y mi esperanza. Te pido que tu Espíritu me recuerde siempre tus palabras de vida, especialmente en los momentos duros de la prueba, Señor. Yo sé que nunca estoy en soledad. Yo sé que tu Espíritu Santo, Jesús, está a mi lado, está en mi corazón. Es Él el que me fortalece, es Él el que me impulsa, es Él el que me lleva, es Él el que hace arder el corazón y la boca para proclamar tu palabra y tu victoria. Señor, gracias. Creo en ti, Señor, creo con el gozo del Espíritu Santo, con el gozo de estos torrentes de agua viva que brotan de tu pecho abierto por amor, Señor. Gracias, gracias por este Espíritu, Señor. Hay un tema de Carlos Manuel que se titula Haz llover, en el que pide al Señor justamente esta lluvia a torrentes del Espíritu Santo. Pedir al Señor que llueva sobre tu vida, en bendición, en fortaleza, en poder, este Espíritu. Chao, que Dios te bendiga.
Jesús, llena mi vida de ti, haz llover. Jesús, llena mi vida de ti, haz llover. Sobre mi nación, Jesús, llena mi vida de ti, haz llover. Consolador, consolador, lloverá consuelo, Hijo de Dios.